Saludos a todos, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor que una vez más estamos aquí en nuestro canal Firmes en la Fe, y esta vez para comenzar una serie de estudios sobre la oración. La oración es el delicado nervio que mueve los poderosos músculos de Dios. Se dice que la oración es el arma más eficaz que tienen los hijos de Dios para enfrentar al enemigo de nuestras almas, para enfrentar y vencer las tentaciones. La oración une la tierra con el cielo. La oración nos hace estar inmediatamente en la presencia de nuestro Señor. Todas nuestras oraciones llegan al trono de su gracia. Todas nuestras oraciones serán respondidas en su debido tiempo, en el tiempo de Dios, conforme a la voluntad del Señor, la cual es la mejor para nuestras vidas. Hoy nos concentraremos en 4 enseñanzas básicas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en los evangelios sobre la oración. Y también estaremos viendo algunos de los ejemplos que Él mismo nos dejó. La Biblia tiene muchísimas enseñanzas y muchísimos ejemplos acerca de la oración, pero hoy nos vamos a concentrar en algunas que Él mismo nos dejó. En primer lugar, ¿cuál es la motivación que tienes en tu corazón cuando oras? Jesús nos enseñó las correctas motivaciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 5 y 6, leemos así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que debemos tener cuidado. No vaya a ser que en algunas ocasiones las motivaciones que tengamos al orar no sean las correctas y pudieran ser el querer ser visto y alabado por los hombres. La motivación correcta es que seamos escuchados y que seamos aprobados en nuestras oraciones por nuestro Señor, por nuestro Dios. En segundo lugar, nos enseñó que no debemos usar vanas repeticiones pensando que así nos oirá Dios. Aquí mismo, en este capítulo de Mateo, capítulo 6, los versículos a continuación, el 7 y el 8, nos dicen lo siguiente: Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Debemos hablar con Dios con palabras normales, con palabras naturales, las que salgan de nuestro corazón, llenas de sinceridad, llenas de humildad, llenas de verdad. No debemos usar vanas repeticiones, pensando que así Dios nos escuchará. En tercer lugar, nuestro Señor nos enseñó que debemos orar en su nombre. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14: Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta enseñanza de Jesús contiene una bellísima promesa. Él dice que cuando pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Pedir en el nombre de Jesús es llegar a la presencia de Dios Padre como si fuéramos llevados de la mano por el propio Hijo de Dios, por el propio Jesucristo. Así que esto conlleva que cuando pidamos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo como si fuera Él mismo, conforme a la voluntad del Padre, conforme a los deseos del corazón de Jesucristo. ¿Son correctas nuestras oraciones? ¿Estamos yendo a la presencia del Padre en el nombre de Jesús? En cuarto lugar, también nos enseñó que debemos orar con fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 22, leemos lo siguiente: Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Debemos orar con fe. Debemos orar convencidos que nuestro Dios es capaz de responder siempre nuestras oraciones y las responde conforme a su voluntad, que es lo mejor para nuestras vidas. Aparte de estas 4 enseñanzas básicas que nos dejó Jesús en los evangelios, también nos dejó con su ejemplo para que nosotros podamos imitarlo, para que nosotros podamos ser más semejantes a Él en cuanto a la oración. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35, leemos lo siguiente: Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nos dejó el ejemplo de levantarse muy temprano en la mañana. Buscaba lugares desiertos. Debemos buscar lugares donde no tengamos interrupción, porque estamos hablando con Dios. En segundo lugar, dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 12, durante toda una noche. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Qué ejemplo más tremendo para nosotros, sea individualmente o sea unidos a los hermanos. Las vigilias son provechosas porque Jesús también las tuvo. Pasó toda una noche orando. Debemos seguir también nosotros su ejemplo. Pero también nos dejó el ejemplo que debemos orar para agradecer y bendecir por los alimentos que Dios nos da. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 19, en la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a una gran multitud, Jesús agradeció y bendijo los alimentos. Dice que levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. También nos dejó el ejemplo de orar antes de hacer lo que Dios le encomendara realizar en su obra. Él, por ejemplo, oró antes de resucitar a Lázaro. Dice que Juan capítulo 11, versículos 41 al 44, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Debemos orar antes de realizar la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Pero también nos dio el ejemplo de orar en la mayor de las angustias. Allí en el huerto de Getsemaní, él oró al Padre. Lucas capítulo 21, versículos 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento de mayor angustia, sabiendo que tenía que ir a la cruz del Calvario, a morir por los pecados de la humanidad, buscó al Padre en oración. Debemos hacer lo mismo cuando estamos en momentos difíciles. Y nos dejó otro ejemplo en un momento aún más fuerte, aún más difícil, estando en la misma cruz del Calvario. Lucas capítulo 23, verso 34. Antes de morir en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en el momento de la muerte, estando muy cerca de partir físicamente de este mundo para morir por mi pecado, para morir por tu pecado, Jesús oró. En este pequeño video hemos hablado acerca de 4 enseñanzas básicas que nos dejó el Señor en los Evangelios acerca de la oración. La motivación debe ser la correcta: agradar al Padre y no a los hombres. No debemos usar vanas repeticiones, sino hablar con toda sinceridad las palabras humildes que deben salir de nuestro corazón al hablar con nuestro Señor. En tercer lugar, debemos orar en el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, siempre debemos orar con fe. La segunda parte vimos el ejemplo que nos dejó Jesús. Muy temprano en la mañana se levantaba, buscaba lugares desiertos y allí oraba. Pero también pasó noches enteras hablando con su Padre Celestial. También oraba para agradecer y bendecir los alimentos. En los momentos de mayor angustia, también Jesús buscó a su Padre Celestial. ¿Y tú? ¿Estás orando de esta manera? ¿Estás poniendo en práctica en tu vida de oración las enseñanzas y el ejemplo que te dejó el Señor Jesús? Que Dios nos bendiga a todos, que permita que podamos vivir vidas cristianas llenas de oración. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe y que Dios les bendiga a todos grandemente.